Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del doctor Nelson Reyes Cerda, quien es profesor de Derecho de la Universidad del Caribe. Además, es escritor y politólogo. Con el doctor Reyes Cerda vamos a hablar temas importantes de política y de las leyes inconstitucionales que hay en la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Te ganas $1.000.000. $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Doctor Reyes Cerda, bienvenido a Tribuna Nacional. Muy buenas tardes, Díaz Cuevas. Permítame decirte que me place sobremanera estar de nuevo en tu programa y agradezco el noble gesto de hospitalidad que tú le ofreces al pensamiento humano. Nelson, esta es tu última obra, la número 24, sobre la ilegalidad. Ese título, ¿qué quiere decir? Mira, este libro trata de la ilegalidad
de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, trata de la ilegalidad del presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral, trata de que son ilegales los jueces del Tribunal Superior Electoral y son ilegales los jueces del Tribunal Constitucional. Esto fue un análisis que he hecho leyendo nuestro texto constitucional. Hemos encontrado toda esa falla, porque en el artículo, bueno, primero para hacer elecciones, porque hablan de que ellos eligen a esos funcionarios y no lo eligen, porque para hacer una elección tiene que haber dos requisitos importantes. Primero, de alguien que proponga esos candidatos, y segundo, cuál es el procedimiento para hacer esas elecciones. Nuestra ley constitucional establece dos tipos de elecciones, los que se eligen por el voto directo y los que se eligen por el voto indirecto. Por el voto directo se elige presidente, diputados, senadores, síndicos y regidores. Ahora, ¿quiénes son los proponentes? Las agrupaciones políticas. ¿Cuál es el procedimiento para elegir a esos funcionarios? Bueno, el proceso universal, ¿verdad?, que se celebra cada 4 años. Ahora bien, para los candidatos por el voto indirecto, esos se eligen a través de ternas. Una terna tiene 3 candidatos. Ahora, ¿qué sucede? Que el artículo 83 indica que los senadores van a hacer las elecciones del presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral. Ocurre que el numeral 4 del artículo 80 le da esa exclusividad a los senadores, pero no le dice quién va a enviar las ternas al Consejo Nacional, a los senadores, para que haga esas elecciones. Eso queda en el limbo. Entonces, ¿qué pasó? Que los senadores, cuando ven eso, ellos quieren hacer elecciones, pero ¿qué hace el presidente de la Junta? Que invita a toda persona que quiera ser miembro de la Junta Central Electoral para que se inscriba en un libro abierto que está en la Secretaría del Senado. Invitando, bueno, todo el que quiera venga aquí, inscríbase para ser miembro de la Junta. Entonces, cuando preparan ese listado, que se inscribieron 234 abogados y personas que querían ser miembros de la Junta Central Electoral. Ellos lo evalúan. No, espérate, no, la cosa es más grave. ¿Qué sucede? Que ellos no saben qué hacer, porque el presidente de la Junta no tiene la calidad o ese mandato constitucional para estar invitando a la gente, venga, inscríbense aquí para que ustedes sean miembros, porque estamos hablando que tiene que ser una terna y alguien tiene que proponerlo, ¿no entiendes? Porque con la terna ya hay un procedimiento, porque van a elegir uno de 3, ¿no es así? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el presidente de la Junta Central Electoral, con los senadores, el presidente del Senado, manda a los senadores que se reúnan una comisión y ellos preparen las ternas. Oiga, entonces, lo grande de esto es que ellos lo incluyen en esto. Mira, yo tengo aquí el reglamento interior del Senado. Aquí están los artículos 305, 306, 307, que entonces ellos dicen este reglamento del Senado, que cómo se va a organizar las ternas. Entonces son los propios senadores que preparan las ternas. Después ellos mismos lo van a elegir. Óyeme, todo eso es inconstitucional, porque los senadores no tienen la calidad constitucional o el mandato para ellos hacer lo que hacen y poner lo demás en el reglamento como si esto fuera un texto constitucional. Y todo eso es nulo de pleno derecho, porque el artículo 6 de nuestra ley constitucional lo dice muy claro. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento. Pero aún hay más todavía. El presidente del Senado, que yo lo hay en el libro, en este libro hay varias fotos de Reinaldo Paredes haciendo campaña política. Entonces, como no fue escogido como candidato, entonces el presidente del Senado es que juramenta al presidente electo. Porque todo ese error viene, mira, cuando se constituyó la ley constitucional nuestra en 1844, como no tenían conocimiento los constituyentes de esa época, copiaron mucho de la ley federal de los Estados Unidos, que en esa ley, en los Estados Unidos, le atribuye a los senadores y a los diputados verificar
las elecciones, estamos hablando de 1787. Entonces, copiaron esa parte de la ley federal de los Estados Unidos, la transcribieron en nuestro texto constitucional. Entonces, ahí dice que los senadores y los diputados verificarán las actas de las elecciones, pero es que los diputados hoy en día no lo pueden hacer porque eso se hizo en el 1852, cuando se hizo las primeras elecciones aquí. Entonces no había organización, entonces la ley le decía senadores y diputados, que eran 5 senadores y 15 diputados, porque era un diputado por cada provincia y 3 por cada provincia, 3 diputados. Entonces, habían 5 provincias. Sí, eran 5 senadores y 15 diputados, porque habían 5 provincias. Y 3 diputados por cada provincia. Eran 20 personas se reunían. Entonces, cuando se hacían elecciones, la primera en 1852, entonces los diputados y los senadores recibían en sello, en un sobre lacrado, las actas. Entonces ellos verificaban, lo abrían, miraban ahí quién ganó. Entonces los senadores lo juramentaban. Pero ya en el 1924, cuando surge o se establece la Junta Central Electoral, ya eso quedó atrás. Ahora le corresponde a tomar juramento, porque la Junta Central Electoral que verifica las actas, dice quién ganó, le entrega un certificado de ganador. Entonces el presidente de la Junta y el pleno completo es que debe juramentar al presidente, no el presidente del Senado, como se está haciendo ahora, porque ¿quién es él? Es un dirigente de un partido político. Y toda esa incongruencia yo lo trato en el libro y lo explico. Y hay más todavía. Tú sabes que se juramenta el vicepresidente también, y los vicepresidentes no tienen que juramentarse junto con el presidente porque él no va a ocupar ninguna posición. Entonces se juramenta para tenerlo en stand-by, porque en caso que muera o suceda algo al presidente y esa persona está electa, entonces va a tomar inmediatamente posición del encargo. El reemplazo. Sí. Ahí en el libro yo pongo como ejemplo, con fotos, cuando mataron a John F. Kennedy, ahí hay una foto de Lyndon B. Johnson tomando juramento en el momento que montaba el avión para ir a Washington. Ahí es el momento. Ahí hay otra foto que cuando murió don Antonio Guzmán Fernández, Jacobo era el vice. Entonces Jacobo toma juramento que va a ocupar la función ejecutiva y lo juramenta con Tim Alvara a las 6 de la mañana el día 4 de julio, día que amaneció con la muerte de don Antonio. En ese momento que se toma juramento. Entonces tú encuentras que en el caso de Magluta, que se juramentó junto con Antonio y después hoy se juramentó, bueno, todas estas cosas suceden. Ya. Doctor Nelson Reyesela y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Nelson Reyesela, quien es experto constitucional. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes.
¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Para el próximo año, el Consejo Directivo ha dispuesto que en el mes de marzo hagamos un aumento a cada una de las pensiones que ustedes reciben. Y ese aumento que ha dispuesto el Consejo Directivo, que el Consejo Directivo no es más que otra cosa que un representante que ustedes designan por cada uno de esos sindicatos de la construcción que manda la ley. Quiere decir que los que se sientan en ese consejo a dirigir las políticas son los representantes de ustedes. Y no tengo que decirlo porque ustedes lo saben. Y ustedes saben los contactos que ustedes tienen con sus representantes. Entonces, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción ha dispuesto que para el mes de marzo vamos a hacer un aumento de un 12% en las pensiones existentes, todas. Y las vamos a ubicar en 8,000 pesos cada una. Hoy día son de 7,090 y tendremos un aumento de un 12% para redondearlas a 8,000 pesos. Así que el próximo año ya ustedes van a disponer de un poquito más para comprar sus pastillas. Este año el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción ha dispuesto la compra de un edificio y hemos comprado un edificio de 30 millones de pesos donde nos estaremos mudando para el próximo aniversario que será en marzo. Pero lo más importante de todo, y por eso lo voy a dejar de último, es que estamos dándole los toques finales al primer hospital geriátrico que construye el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Desde mediados del próximo año, todos ustedes contarán con un hospital geriátrico pertenecientes a ustedes, el primero que se construye. Ahora hay un dilema entre ustedes y los azuanos, porque en el sur vamos a construir uno. Ustedes tienen que pelear para que sea aquí o sea en Azua, que es la mitad. ¿Verdad que sí? Pero aquí también, en el sur, tendremos un hospital geriátrico para los trabajadores de la construcción, que será administrado, subsidiado por el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Doctor Nelson Reyes Celda, usted es experto constitucional. El presidente de la República, Danilo Medina, ¿se puede reelegir con la actual constitución que tenemos en la República Dominicana? Eso es imposible. A ese tiempo que aquí se diciendo ese disparate, porque la destroza, porque a ellos no le importa nada, y este es un pueblo inconsciente que la gente desconoce, no lee lo que es una ley constitucional. Por ejemplo, el artículo 110 del texto constitucional nuestro lo dice muy claro. Ahí dice, las leyes no tienen efectos retroactivos, las leyes se hacen para lo porvenir, y termina diciendo, no hay ley, no hay nada que pueda alterar o modificar una ley ya establecida en una legislación anterior. O sea, todo lo que está hecho en una legislación anterior, no hay nada que lo pueda modificar, porque las leyes constitucionales no tienen efectos retroactivos. La ley adjetiva, lo que hacen los diputados y los senadores, sí tienen efectos retroactivos, pero una ley constitucional no. O sea, que eso es imposible. Digo, si respetamos la ley, nada más hay que leer el artículo 110 y ahí está muy claro todo. Pero aquí hay expertos constitucionales, como Jotin Curi, que dice que el presidente se puede reelegir con la constitución de ahora. No, eso no, es porque no conocen el artículo
110. Yo lo invito a todo el que quiera conocer con claridad ese aspecto, que lo lea, que abran la ley. Aquí yo la tengo, la podemos leer, porque como te dije, las leyes no tienen efectos retroactivos. No se hace para lo porvenir. Así que aquí se hacen muchas cosas incorrectas, porque la gente no entiende mucho de estas cosas. Mira, otra cosa que yo quiero hablar, muy importante, porque lástima que el tiempo aquí no, son temas muy largos, porque mira, yo digo también en mi libro que es inconstitucional los jueces de la Suprema Corte de Justicia. También es inconstitucional los jueces del Tribunal Superior Electoral, y es inconstitucional los jueces del Tribunal Constitucional. ¿A qué se debe eso? En que el artículo 83 de la ley dice que los senadores y el Consejo Nacional de la Magistratura se va a encargar de hacer las elecciones, lo que se van a elegir por el voto indirecto, que es por ternas. Entonces, cuando vemos que eso queda en el limbo, porque el artículo 179 de la ley dice que el Consejo Nacional de la Magistratura va a designar a esos jueces. Y designar no quiere decir que elegir, designarlo es nombrarlo directamente. Entonces ya entra en contradicción el artículo 179 con el artículo 83, que manda a hacer elecciones. Y ya hemos dicho que las elecciones para los funcionarios por el voto indirecto se hacen a través de externa. Entonces, ¿qué sucede? Que todos esos jueces han sido designados. Entonces, el artículo 6 de nuestra ley constitucional lo anula todo, porque es muy claro ese artículo. Dice, son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a la ley constitucional. Todo eso es nulo. Ahora bien, mira lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, que es la cosa más complicada, que la gente aquí no sabe lo que es un Tribunal Constitucional. Nuestro Estado es un Estado unitario. Ahora hay que explicar que un Estado unitario es aquel Estado que no está unido a otros Estados, porque los Estados son áreas territoriales. Entonces, el Estado unitario tiene un solo gobierno, una sola soberanía, un solo pueblo, una sola ley constitucional, que es muy diferente a los estados federados. Los estados federados son varios estados que se unen, ¿verdad?, para buscarle una solución a un problema étnico, que buscar la unidad en la diversidad de tantas personas que forman un estado como en los Estados Unidos, en misma España. Y mira, la ley del Tribunal Constitucional Dominicano es muy parecida a la de España, se copió de lo que dice España, pero es que España es un estado federado. España está federado por 50 provincias que se rigen por un estatuto autonómico. Entonces, allí se corresponde un tribunal constitucional, porque cuando hay conflicto entre los estados autonómicos, estamos hablando de las provincias de España, entonces esos casos se resuelven a través de sentencia, pero en el caso nuestro no, porque ese tribunal da sentencia. Digo, pero esta gente no sabe lo que es una sentencia. Para dictar una sentencia tiene que tener una serie de requisitos. Por ejemplo, tiene que haber un juicio oral público y contradictorio, tiene que haber un debate entre ambas partes, lo que se disputan, lo que sea. Entonces el juez da una sentencia, y la sentencia que da un juez es una sentencia tiene el valor de las cosas inmutablemente juzgadas, porque el artículo 69 de nuestra ley constitucional lo dice muy claro. Dice, cuando hay una sentencia de las cosas irrevocablemente juzgadas, se entiende como un caso de inmutabilidad jurídica. O sea, quiere decir que no tiene, que no se puede modificar ni cambiar ya lo establecido en una sentencia. Y entonces, ¿qué pasa aquí con el Tribunal Constitucional? Que todo el que tiene un problema inconstitucional vaya, y entonces te da una sentencia. En estos 5 años, 6 años que tiene ese tribunal, ha emitido más de 200.000 sentencias. Oye eso. 200.000. 200.000 sentencias ha emitido ese tribunal. Es que cada año... Ahora, 20.000, estamos hablando, 20.000 sentencias. Pero entonces ya finiquitan ahí ya. No, pero eso es disparate, porque es que él no puede, porque el Tribunal Constitucional, la idea era
velar por el orden constitucional. Todo aquello que estuviera en contra de la ley constitucional, entonces se recurría. Pero aquí no. Te voy a explicar por qué. Porque el Tribunal Constitucional se estableció para todas las leyes, decretos, resoluciones que fuera contrario a la ley, entonces ellos iban allí a conocerlo y determinar. Pero es que la propia ley constitucional en el artículo 6 es que lo determinan, son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución. Entonces, que ese Tribunal Constitucional que no se corresponde en el Estado Unitario Dominicano, porque eso se aplica en los estados federales. La historia es muy larga, pero lástima, caramba, que yo no he podido explicar todo con lujo de detalle, porque estoy haciendo una síntesis de lo que es el Tribunal Constitucional, y tú encuentras que todo el que quiere que hay una ley inconstitucional vaya y no, la propia ley constitucional nuestra es que lo declara nulo. Te voy a hacerte una pregunta. Como historiador que eres también, ¿Santana fue un traidor? Jamás. Óyeme, esa es otra cosa. La gente no conoce la historia dominicana. Santana fue un gran hombre. Nada más que leer lo que dice Gregorio Luperón de Santana. Y a ese sí yo le creo, porque Gregorio Luperón combatió en Santana. Y ahí yo tengo en mi libro que yo escribí sobre Pedro Santana, que fue un hombre honrado, serio, un hombre valiente. ¿Sabía escribir? Sí, sabía escribir, pero que no era un intelectual. Porque mira, cuando se habla, en toda empresa hay dos grandes hombres, el ideólogo y el gerente, para echar para adelante una empresa. El ideólogo fue Duarte, el administrador fue Santana, porque Duarte era un soñador, un intelectual, y Santana era un machetero que arrancaba cabeza. O sea que aquí yo digo, en el altar de la patria debe haber dos grandes hombres. Por un lado Duarte y por el otro Santana, fueron unos grandes hombres. Pero se habla tantas cosas. Pero entonces fue que mató entonces a los patriotas. Él nunca mató a nadie. Nunca mató a nadie. Lo que pasa es que hay escritores que han escrito barbaridad. Es que la historia no está escrita por historiadores. No. La gente escribe, no, porque hay pasiones. Mira, esa familia de los Sánchez, familia de Francisco Rosario Sánchez, que Sánchez era un intelectual también, era un abogado, un hombre muy inteligente, escribían contra Santana, porque ellos creen que Santana fue el que mandó fusilar a María Trinidad Sánchez, a Francisco de Rosario Sánchez, a Duvergé, mucha gente nunca hizo eso. Nunca, pero la historia es muy larga. Me gustaría hacer un recuento. Vamos a hacer un programa sobre eso. Vamos a hablar sobre Pedro Santana. Sí. Porque, oye, lo único que yo siento es que aquí le están metiendo a los niños en la cabeza que Pedro Santana era un perverso, un maldito, un vendepatria, y no es así. Nosotros derrumbamos los valores que tenemos. En mi libro, Santana, el prócer calumniado. ¿Ya está? Sí, ya. Sí. Dale un mensaje al pueblo dominicano. Bueno, lo único que le puedo decir al pueblo dominicano, que le voy a desear mucha felicidad en esta fin de año, y que la pasen bien. Ya no tengo poco tiempo para seguir. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Nelson Reyes Cerda, quien es escritor, historiador y politólogo. A ustedes, como siempre, les damos las gracias, y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas. Díaz Cuevas.